Vaya. ¿Quién diría que después de varios meses, estuviera subiendo este capítulo de Yoan Musoku Tensei? Pero bueno, no es como si alguien llevara el tiempo, ¿no? Pero ya poniéndome serio, me disculpo por no subir capítulo de esta teoría, pero no es la única que ya tengo. En estos momentos que estoy editando esto, estoy escribiendo el siguiente capítulo de Yoan Danmachi, por lo cual ya me tardaré más en subir capítulos de estas dos. Pero ahora sí, yendo a lo que nos importa, espero que disfruten este capítulo ya que fue fruto de 3 borradores para este solo capítulo. Buen provecho. I know I'm hurt, but if I can still move at all, then I can't just sit still. Do something. Antes que nada, debo decir que es posible que se confundan los que miden el tiempo, ya que hace más de 6 meses dejé de escribir esta teoría, porque aún no tenía la rama principal de mi personaje, pero ya lo solucioné y puedo decir que me gustó el resultado. Sin embargo, puede que algunas cosas de capítulos anteriores no concuerden con el futuro. Si quieren preguntar pueden hacerlo, estaré haciendo los capítulos hasta el desastre de Manayai. Comenzaré de nuevo con los primeros capítulos así que perdón. Como última cosa, debo decir que este capítulo ocurre después de la pesadilla de Enna y del cómo va a enfrentar este pasado ante una situación similar. Sin más que decir, espero que les guste. Yoan Musoku Tensei, capítulo 3. Superar lo vivido para un futuro merecido. Ya habían pasado 2 meses de suma tranquilidad en los que me la pasé entrenando como lo hacía normalmente y en ese lapso, logré en tiempo récord dominar el primer estilo de espadas. Aunque solo fuera lo más básico que me podían enseñar, sentía que podía derrotar al mismísimo Kirito de Sword Art Online o a Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Además, ya podía atraer, levitar y manipular objetos por cierto periodo de tiempo. Me sentía como todo un guerrero Jedi. Pero el maestro Qui-Gon me regresó a la realidad al decirme en un entrenamiento que incluso con este estilo de espada, no podría ni derrotar a un clase intermedia de cualquiera de las 3 escuelas que existen en este mundo, que a lo máximo podría defenderme de gente común y corriente hasta de un adulto no entrenado. Sin embargo, si le agregamos mi magia de alta capacidad y mi habilidad de utilizar magia de gravedad, podría combatir casi sin ningún problema a peleadores con el rango de clase avanzado, rozando por un pelo a peleadores de rango santo. Eso me hizo sentir mejor al pensar que poco a poco está tomando una rutina que me permitiría ser alguien determinante en este mundo. También pasé la mayor parte de mi tiempo escribiendo en los diarios, ya que era mi único pasatiempo aparte de entrenar, practicar magia, y leer los libros que tenían mis padres, que ya los había leído todos y los volvía a leer por si se me ocurría una cosa. Pero eso no fue lo único que ocurrió en esos meses. Un día, mientras estábamos todos comiendo después de un arduo día de entrenamiento, mi madre se levantó frente a todos, tocó su vientre y anunció que estaba embarazada nuevamente, y que llevaba ya 2 semanas de embarazo. Cuando lo anunció, mi padre saltó de su asiento, abrazando a Mikoto con felicidad y besándola en el proceso. Qui-Gon los felicitó por la noticia, esperando que el nuevo bebé creciera sano. Todos en ese momento estaban contentos por la noticia, yo por otro lado estaba sonriendo por fuera, pero por dentro estaba de otra forma. Me quedé sin palabras, sorprendido, impactado por la noticia. No sabía qué hacer o decir, mientras todos se abrazaban y se decían bonitas palabras, permanecí en mi asiento con una sonrisa en el rostro. Solo un pensamiento pasó por mi mente en ese momento. Así que esto es lo que se siente saber que vas a ser hermano mayor cuando tienes conciencia.
ya que en mi vida pasada yo y mis hermanos nos llevábamos un año cada uno, por lo que no supe qué se sentía que te dieran la noticia que te darían otro hermano. Al ser chiquito y no saber cómo se hacen los bebés, obvio que uno estaría feliz, pero una pregunta me surgió al darme cuenta de algo. ¿Cuándo lo hicieron estos calenturientos? Ya que si me pongo a pensar en el tiempo del embarazo, hace 2 semanas no salimos tan lejos de la casa yo y el maestro Qui-Gon, no hicimos casi nada de ejercicio por lo que el ruido se debió de escuchar, no es que era un chismoso o pervertido, pero a uno le surge la duda cuando tiene la mente curiosa y perturbada. Pero bueno, dejando de lado mi modo teórico. También me levanté del asiento y felicité a mi madre a mi manera, ella sin pensarlo me abrazó y me dijo que sería un excelente hermano mayor. Me quedé quieto por 3 segundos, y sin poder evitarlo le correspondí al abrazo. Pasando un momento emotivo y agradable en ese momento. Todo iba excelentemente bien, tenía una vida ordenada, aprendía cosas que en mi otra vida no se podían hacer sin que te revienten la cara a putazos, podía tener una vida más tranquila y podía ser más fuerte cada día. Parecía que nada podía hacer que esto se viniera abajo. Hasta que esa pesadilla llegó. Después de los acontecimientos de esa noche, Emna comenzó a comportarse de una manera más seria, calculadora y agresiva. Aunque seguía siendo amable con sus padres y su maestro, con otras personas era más frío y distante. Este cambio de actitud comenzó a preocupar a sus padres. Anteriormente, cuando conoció a la familia Greirat, Emna se había mostrado más sociable y abierto a conocer gente. Intentaron hablar con él para saber qué le sucedía, pero el joven insistía en que todo estaba bien, algo que no creyeron. Intentaron leer los diarios donde él escribía, pero no lograron entender nada, ya que estaban en un idioma desconocido para ellos. Esto los dejó muy sorprendidos ya que su hijo haya creado un idioma desde cero él solo con tan solo 5 años, claro que esto les alegró, confundió y frustró ya que esto demostraba que ni ellos sabían quién era su propio hijo. Había algunas ilustraciones bien detalladas, pero no lograron descifrar qué representaban. Cada día que salía a entrenar con Qui-Gon, sus padres se sentaban a intentar descifrar la escritura que su hijo había inventado. Después de un mes de intentos, lograron descifrar casi todo el abecedario. Un día, mientras revisaban los escritos, Emna los descubrió por accidente leyendo sus diarios, cuando terminó mucho antes sus entrenamientos. Cuando los vio no dijo nada, pero al día siguiente, cuando volvió a salir a entrenar, sus padres notaron que había creado una caja de tierra con una cerradura, donde guardaba sus diarios. Claramente, los había frustrado aún más ya que eso demostraba que no confiaba en ellos. Solo les quedaba esperar que Qui-Gon y Tetsuo pusieran en marcha el plan que tenían. Actualidad. Sonidos de espadas colisionando resonaban en un campo abierto. Un sudoroso Emna embestía con ataques de su espada de madera a su maestro, intentando romper su defensa para darle un golpe en un punto crítico. En un rápido movimiento, Emna lanzó una estocada dirigida al estómago de Qui-Gon, pero este, con una simple maniobra lateral, logró bloquear el ataque. Intenté reincorporarme, pero Qui-Gon le dio una patada en la espalda, haciéndole caer al suelo. Rodó por la inercia de la caída y con un ágil salto, se incorporó nuevamente, mirando a su maestro. Ya te lo he dicho, joven Emna, tienes que pensar antes de actuar, dijo Qui-Gon, de pie y sin estar en guardia. No ataques solo por atacar. Intenta ver los puntos débiles de tu oponente o analiza su estilo de combate, y si quieres atacar de esa forma, tienes que ser más fuerte o rápido que tu adversario, dijo Qui-Gon ante la pelea surgida. Sin responder a su sugerencia, Emna se lanzó nuevamente con la punta de la espada en dirección hacia Qui-Gon, simulando una estocada. Qui-Gon, sin inmutarse, iba a bloquear, pero cuando estaba a 1 metro de distancia, Emna saltó y levantó la pierna derecha hacia su pecho. Sorprendido por el movimiento, solo pudo bloquear con su espada, manteniendo el equilibrio para no caer hacia atrás. Justo cuando presintió el peligro a sus espaldas, se deslizó a la izquierda, esquivando un chorro de agua que lo habría golpeado. Qui-Gon se dio cuenta de que era una distracción, y a gran velocidad bloqueó mi siguiente espadazo dirigido a sus costillas. Emna no dijo nada, en su rostro se mostraba una expresión de esfuerzo mientras mantenía el forcejeo con su maestro.
Bien hecho, joven Enna, elogió Qui-Gon al ver que su estudiante por unos momentos tuvo la total concentración en el combate. Pero recuerda, nunca pelees cuando estés lleno de ira o frustrado. Eso te hace más predecible y podías dañar por accidente a tu compañero. Tras ese comentario, Enna dejó de hacer fuerza y se separó unos 4 metros de él. El ambiente a su alrededor se tranquilizó, pero Qui-Gon logró sentir aún los sentimientos negativos de Enna. Enna apretó el agarre en la empuñadura de su espada, cosa que vio Qui-Gon. Lo siento por dejarme llevar otra vez, maestro. Creo que será mejor acabar este entrenamiento y volver a casa, dije, dándome media vuelta. Es por ese sueño que no puedes concentrarte, comentó Qui-Gon de repente. Al escuchar esas palabras, Enna se detuvo abruptamente, mirando hacia el suelo, el ambiente se tornó pesado. ¿Eso es lo que te hace que no te concentres? Preguntó Qui-Gon, pero Enna no respondió. Joven Enna, guardarte ese dolor solo te traerá más sufrimiento. Tus padres están preocupados por tu comportamiento. Si nos dices lo que te ocurre, estoy seguro de que podemos ayudarte. El silencio reinó por unos segundos, hasta que finalmente respondí, pero lamentablemente en un susurro. Sorry, master, but what is is beyond that, and I don't think you can bring him back to life. I'll see you in a while, master. Prosiguiendo con la caminata hacia la casa. Para los que no entendieron, lo siento, maestro, pero lo que deseo va más allá de la muerte, y no creo que puedas devolverle la vida. Nos vemos en un rato, maestro. Qui-Gon solo se mantuvo de pie en su lugar viendo irse a su aprendiz. Por un lado, él quería ayudar a Enna para que vuelva a ese niño con un alma y aura de determinación de un guerrero. La determinación para proteger a los demás, no con la intención de lastimar a cualquiera que lo vea mal. ¿Qué debo de hacer, maestro? Se preguntó mentalmente Qui-Gon al no saber qué hacer para ayudar a Enna, y sin otra opción se dirigió a la casa de su amigo Tetsu. Perspectiva de Enna. Al llegar a la casa y al no querer ver a mis padres, decidí entrar por la ventana de mi cuarto, que siempre la dejo abierta por las mañanas y tardes para que se ventile mi cuarto. Di un salto impulsado por Mana, y sin problemas me colé a mi habitación. SFFFF, fue un suspiro que llevaba manteniendo desde que dejé el entrenamiento. Me desprendí de mis prendas de entrenamiento y me dispuse a dar un baño con agua muy fría. Al terminar de asearme me coloqué un conjunto de ropa mucho más cómoda y para viajar. Me dispuse a salir nuevamente de la casa para intentar liberar mi mente nuevamente de los tormentos que yo solo me causaba. De un salto aterricé en el suelo y con tranquilidad comencé a caminar lejos de la casa solo, queriendo estar solo por algunas horas. De vuelta con los adultos. Se podía ver a los 3 adultos en la mesa del comedor platicando de los acontecimientos que sucedieron el día de hoy. ¿Y bien, Qui-Gon-san, cómo sigue mi hijo? Lanzó la pregunta Mikoto hacia el espadachín con unos ojos que demostraba querer saber todo lo que pasó. Lamentablemente el joven Enna ya solo ataca casi sin pensar. Por más que he intentado hablar con él solo me evita o habla en ese idioma extraño que hace una semana está hablando. Respondió Qui-Gon tranquilamente, pero por dentro está muy preocupado por su aprendiz. PFF, maldición. Respondió con frustración Tetsuo levantándose abruptamente de la silla, comenzando a caminar de un lado a otro, claramente agitado, mientras se pasaba las manos por el cabello, tratando de controlar la frustración que sentía. Esto no puede seguir así. Exclamó finalmente, golpeando la mesa con el puño cerrado. Mikoto, con un semblante más calmado pero igual de preocupado, se levantó lentamente de la mesa, caminó a donde estaba su esposo y lo abrazó cálidamente. Tetsuo, lo sé, créeme que lo sé. Pero presionarlo más podría empujarlo aún más lejos de nosotros. No quiero que sienta que estamos en su contra, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Qui-Gon, aún sentado y observando la interacción, frunció el ceño mientras cruzaba los brazos. Por más que lo piense no puedo llegar a algo concreto, todo apunta que si el joven Enna sigue así es posible que algo malo le pase, habló Qui-Gon, preocupado que su aprendiz y amigo se convierta en alguien sin sentimientos. ¿Entonces? ¿Qué podemos hacer? Preguntó Mikoto, mirando a Qui-Gon. Si seguimos actuando como si nada pasara, nunca podremos ayudarlo, comentó Mikoto.
Tetsuo se dejó caer en su silla de nuevo, pasando una mano por su rostro con cansancio. No podemos obligarlo a hablar por más que queramos, dijo con resignación. Desde que nos descubrió intentar leer sus libros, ha estado más callado cuando se dirige a nosotros. Qui-Gon inclinó la cabeza, como si meditara profundamente sobre una posible solución, sin acudir al plan que hizo con Tetsuo. Finalmente, rompió el silencio. Creo que ya es hora de hacer eso, Tetsuo. Habló seriamente Qui-Gon. La habitación cayó en un silencio pesado, lleno de preocupación y un profundo sentimiento de impotencia. Anteriormente los dos hombres hablaron de su plan con la mujer, cosa que lo rechazó ya que ella no quería meter a una niña en sus problemas. Por lo que los dos hombres planearon otros planes para ayudar a su aprendiz / hijo, pero al ver que no surgía efecto decidieron efectuar ya ese plan. Perspectiva de Enna. Mientras caminaba por los senderos rodeado de árboles, podía sentir la tensión acumulada en mi cuerpo, mis ojos estando algo pesados por estar a punto de llorar. El viento fresco del atardecer me envolvía, pero ni siquiera eso lograba calmar el tumulto que sentía dentro mío. Sabía que mis padres de este mundo estaban preocupados. Lo podía ver en sus miradas, en la forma en que me hablaban, pero no sabía cómo explicarles lo que me está pasando. La caminata entre los árboles se sentía como una especie de escape momentáneo de la realidad, pero no podía huir de mi mente. Cada paso que daba, mi mente me recordaba a ese fatídico día. Mi pecho se sentía raro y las lágrimas querían salir, pero me las aguantaba. ¿Por qué? ¿Por qué no podía simplemente olvidar? ¿Por qué a pesar de todo el entrenamiento que he pasado en esta y en mi otra vida, no podía simplemente dejar ir todo lo que pasó ese día? Me detuve cerca de una pendiente moderada, lo bastante pronunciada para notarse, pero sin llegar a ser un verdadero desafío, y encima de la pendiente había un árbol lo bastante grande para dar sombra, siendo alrededor de las 2 de la tarde, el cielo teñido de tonos azules claros y con algunas nubes. Cerré los ojos, intentando encontrar algo de paz en ese momento, pero en lugar de calma, solo me encontré con más recuerdos. La imagen de mi amigo sangrando apareció en mi mente nuevamente, tan vívida como siempre. ¿Por qué no lo ayudé? Murmuré para mí mismo, apretando los puños hasta que mis uñas casi se incrustan en mis palmas. Recordar ese día del accidente y los días posteriores le hacían sentir como un pedazo de mierda, recordar cómo ese bastardo de mierda lo asesinó sin remordimiento lo hacía sentir peor. ¿Por qué? Recordó el grito de la madre de su amigo mientras lo agarraba de su camisa al ver las grabaciones de una cámara de seguridad. No que era su mejor amigo. Tenías ese maldito palo de mierda y solo te quedaste viendo. ¿Por qué no lo ayudaste? ¿Por qué? Esos eran los gritos de la mujer mientras unos oficiales la separaban de él. Aquel día fueron unos de los culpables que su persona fuera vista como una que no le importa a los demás. Y por el bien de sus amigos que aún tenía, les dejó de hablar para que ellos no fueran discriminados. Guión exclamación de apertura exclamación de cierre. Flash. Levantando mi mirada observé un árbol y sin pensarlo levanté mi palma y con una orden de mi cabeza logré hacer que éste se acercara a mí, y desgarrándolo de raíz y con todas mis fuerzas, empecé a cerrar mi palma haciendo que el árbol se fuera deformando hasta hacerlo una bolita. Y potenciando al máximo mi cuerpo con mana lancé esa cosa lo más lejos posible, al hacerlo con todas mis fuerzas esa cosa pasó de 0 a 200 km/h en un segundo. Perdiéndose en el horizonte. ¿Crees que no lo intente, vieja de mierda? Yo. Grité con mucha rabia para liberar toda la frustración que llevaba acumulando desde hace días. El fuerte grito que pegué hizo que los pájaros que estaban en los árboles se fueran volando. Mi respiración era errática, mi pecho subía y bajaba con fuerza mientras trataba de recuperar el aliento. Mis manos temblaban, aún cerradas en puños, y podía sentir como mi cuerpo entero temblaba por la ira y la impotencia. Miré hacia el cielo, buscando algo, cualquier cosa que pudiera distraerme. Pero lo único que vi fue el azul del cielo. TCH, odio esta mierda, murmuré para mí mismo, pasándome una mano por el rostro. Me dejé caer sobre el suelo, recargando la espalda contra el tronco del árbol. Apreté los dientes con rabia. Porque sigo pensando en ese día. ¿Por qué? Cerré los ojos para intentar calmarme.
Isaac, ya hiciste mucho, amigo, ahora déjanoslo a nosotros. La voz de un amigo resonó en mi mente, clara como el día. Jajaja. ¿Qué pasó, idiota? ¿Te dolió? Esa voz resonó en mi cabeza. Esa tarde en donde por un descuido el cuchillo logró cortar parte de mi pecho, haciendo que sangre se desparramara por el campo. Abrí los ojos de golpe, sintiendo una punzada en todo el pecho. Intenté suspirar pero salió más a un quejido. Si tan solo pudiera volver a esos días. Supliqué mentalmente para volver a ese momento y resolverlo. Lárgate de la aldea, demonio. Regresa por donde veniste, demonio. Pero sin previo aviso comencé a escuchar una voces por detrás de la colina empinada. ¿Un demonio, aquí en la aldea? Pensé confundido y curioso, ya que según las voces que se lograron escuchar eran las de unos niños, y además estaba la patrulla que protegía la aldea. Levantándome del suelo me dispuse a ver si era verdad eso lo del demonio o solo eran los niños jugando. Me tardé un minuto, pero al llegar observé una escena que me desagradó bastante. En la escena estaban 6 niños, rodeando lo que parecía ser otro niño, haciéndose bolita para protegerse de los proyectiles de barro que estos le lanzaban. ¿Por qué solo se queda quieto? ¿Tan siquiera es un demonio? Me pregunté a mí mismo, empezando a frustrar por empezar a pensar que esto se trataba de un tipo de bullying. Oigan chicos, el que le pegue en la cabeza se lleva más puntos. Habló en voz alta un chico alto de unos 7 años aproximadamente. No se te olvide que también vale más puntos si lo haces sangrar, dijo con una sonrisa otro chico de 7 años agarrando una piedra bastante grande. No me pegue, me duele. Sollozó la persona que estaba haciéndose bolita. Mami, ayúdame. Muere, demonio. Gritó el chico que tenía la piedra para después lanzarle con todas sus fuerzas la piedra en dirección a su cabeza. Muere, demonio. Gritó el chico que tenía la piedra para después lanzarle con todas sus fuerzas la piedra en dirección a su cabeza. Pero antes que la piedra llegara a su objetivo, esta cambió de dirección abruptamente, pasando a un costado del infante. ¿Pero qué? Se sorprendió el chico al ver cómo su piedra no le dio a su objetivo. ¡Qué malo eres, Ouka! Mira cómo se hace, habló el otro niño que ya tenía otras bolas de barro en sus manos para después lanzársela al chico, pero igualmente antes de chocar en su objetivo, cambiaron de dirección, pero esta vez se vio cómo éstas se desviaban. Los niños quedaron atónitos, mirando cómo sus proyectiles simplemente fallaban sin razón aparente. Algunos retrocedieron, confundidos, mientras otros con miedo al pensar que la demonio despertó su poder. ¡Qué mierda!, murmuró el niño que había lanzado la piedra. ¿Qué fue lo que hiciste, demonio?, habló en voz alta otro chico. El infante alzó su rostro, su piel manchada de barro y sus ojos llenos de lágrimas. Miró a su alrededor, todavía temblando, sin entender qué estaba pasando. El chico llamado Ouka, al ver que los proyectiles no surtían efecto y pensar que el chico hacía algo para desviarlos, se le ocurrió otra idea. Si las piedras y el barro ya no sirven, entonces lo haré con mis propias manos, exclamó, agachándose rápidamente para recoger un palo grueso y resistente del suelo. Los demás niños lo miraron con asombro, algunos con sonrisas llenas de malicia. Veamos si esto es de tu talla, maldito demonio, rugió, elevando el palo por encima de su cabeza, listo para descargarlo con toda su fuerza sobre la pequeña. El pequeño, al escuchar y ver lo que ahora planeaban, se aterró aún más. Su cuerpecito temblaba sin control, sus pequeñas manos se aferraban a sus piernitas, mientras sus ojos reflejaban puro miedo. El chico fue corriendo y elevando el palo por encima de su cabeza, listo para descargarlo con toda su fuerza sobre la pequeña. El palo descendió con violencia, cortando el aire con un silbido amenazante. La pequeña por reflejo cerró sus ojos esperando el impacto. Pero antes de que golpearan su frágil cuerpo, algo lo detuvo. Un sonido seco resonó en el aire. El niño sintió como el palo se detuvo abruptamente, como si hubiese chocado contra algo inamovible. Su expresión cambió de inmediato, de rabia a pura incredulidad. Sus ojos se alzaron lentamente hasta encontrarme a mí. Yo estaba allí, de pie, con mi mano aferrando el extremo del palo sin ningún esfuerzo aparente. Mi mirada era fría, como el filo de una espada. El niño intentó jalarlo, pero no se movió ni un centímetro. ¿Qué demonios?, balbuceó, sus labios temblando.
¿Qué crees que ibas a hacer? Mi voz fue fría, cortante pero con una entonación grave. El grupo de niños se estremeció. Algunos retrocedieron instintivamente, mientras que otros solo podían observar. Ouka apretó los dientes, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Trató de recuperar el control, de demostrar que no tenía miedo, pero el palo seguía inmóvil en mi mano. Ese suéltalo, gruñó, intentando zafarse de mi agarre con un tirón torpe. Sin previo aviso solté el agarre que tenía sobre el palo, haciendo que el tipo se vaya de culo al suelo. Los demás niños menores miraban esto con miedo, mientras que los altos miraban esto con asombro y enojo. Y en medio de todo, el infante al no sentir el golpe, tuvo el valor de volver a levantar su mirada para saber qué era lo que había sucedido, y lo que observó fue a otro chico dándole la espalda. El infante miró al chico con asombrado, miedo y confusión. El infante no sabía quién era, ni qué hacía ahí, pero sí sabía una cosa, él la protegió del otro niño. Solo les tengo una pregunta, ¿por qué estaban a punto de lastimar a un niño? Pregunté fríamente. Los niños me miraron con diferentes expresiones. Algunos aún estaban sorprendidos, otros parecían dudar, pero Ouka, aún en el suelo, me miraba con rabia. ¿Y tú quién mierda eres? Preguntó fríamente el niño llamado Ouka. Eso no te importa, estúpido, y más te vale que respondas a mi pregunta, o si no sufrirás por lo que ibas a hacer hace un momento. Porque es un demonio. Gritó con frustración e ira al verme ayudar al demonio y al no saber quién era. Esa cosa atrás de ti es un super, que no la ves. Hablo muy fuerte para que escuchas sin problemas. El niño pensaba que si yo supiera que el niño era un super la dejaría de defender. Las palabras resonaron en el aire. La pequeña, al escucharlas, bajó la cabeza, su cuerpo temblando de nuevo. Ella no era ingenua, su madre le advirtió y le dijo el por qué los niños le tenían miedo. Ella tembló porque si ese niño que la defendió era como esos otros niños y le temían a esa raza, pues sus esperanzas desaparecerían. Mi mirada se afiló, supe de inmediato del por qué estos niños atacaban sin pensar a este infante. Según los cuentos escritos, rumores o relatos de mi maestro y de los libros que he leído, los super eran una raza de demonios que apoyaron a su líder llamado Laplace, que ellos eran sus mayores guerreros y que la mayoría eran muy fuertes como un rango rey. Y que según de un día para el otro, estos se volvieron unos salvajes y mataban a cualquiera que se atravesara en su camino. Sus rasgos más notorios eran que tenían el cabello verde y una gema en el centro de color rojo. Dirigí mi mirada a la pequeña por un instante. No podía ver su rostro porque lo tenía tapado por un gorrito. Oye amigo, ¿crees que sea posible que te puedas quitarte el gorro por favor? Quiero ver si lo que dijo es verdad. Hablé suavemente y como mayormente hablaba cuando aún no pasaba el sueño. Pasaron 3 segundos pero lo único que recibí fue una negación por parte de su cabeza negándolo. Por favor, solamente quiero saber si lo que dicen es verdad. No pienso juzgar al primer vistazo, solamente quiero ver si es verdad. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Pasaron los segundos y no recibía respuestas o una acción del infante. Cosa que empezó a irritar más al chico llamado Ouka. Que no escuchaste, Maldi. Tú cierra la boca, pendejo. El niño Ouka iba a apresurar las cosas, pero le mandé una mirada como advertencia para que se callara. Escucha. Sé que piensas que al quitarte ese gorro te puedo hacer daño, pero no es así, no pienso juzgarte o hacerte daño al primer intento, créeme, solamente quiero verte, por favor confía en mí. Hable nuevamente con una voz cálida y suplicante. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Cuando parecía que no iba a obtener nuevamente respuesta, la infante poco a poco comenzó a dirigir sus manitas a los bordes del gorro y poco a poco se lo empezó a quitar, hasta que se lo quitó por completo. El infante bajó lentamente sus manos, dejando al descubierto toda su cabeza. Su cabello verde brillante, que resplandecía bajo la luz del sol. Enfatizando el punto del chico, su cabello de color verde se mostraban claramente ahora. Demostrando que no era de la raza demonio y ese punto se confirmó el no tener la gema roja en la frente. Un silencio tenso cayó sobre todos. Algunos niños retrocedieron con miedo reflejado en sus rostros. Otros simplemente quedaron congelados, incapaces de procesar lo que veían.
Ouka, sin embargo, se puso de pie de golpe, con el rostro rojo de furia. ¿Lo ves? Esa cosa es un super. Tenemos que matarla para que no nos haga daño o nos mate, habló confiado el chico al pensar que me quedé inmóvil al verla. Las palabras de Ouka fueron como un chispazo para que los niños volvieran a su estado eufórico. Algunos niños que estaban aterrados, comenzaron a tomar nuevamente piedras y barro. Pero, yo no veía un monstruo. Yo solo veía a un niño aterrorizado, como se abrazaba a sí mismo, temblando. Sus ojos esmeralda estaban llenos de miedo y lágrimas. Respiré hondo, y antes de levantarme para encarar a esos tipos le susurré algo al niño. Tranquilo, todo va a estar bien. Le di una sonrisa para demostrar que yo estaba de su lado y que no le iba a hacer nada. El pequeño al ver esa sonrisa no pudo evitar soltar algunas lágrimas por alguna extraña razón, pero no eran lágrimas de tristeza o miedo, eran lágrimas de felicidad. Te tengo una pregunta. ¿Acaso son idiotas? Me puse nuevamente recto y me paré delante del infante. ¿Qué? El niño se quedó perplejo ante mi insulto. Te pregunté, di un paso adelante, mi voz tornándose fría. ¿Que si son idiotas? Los demás niños se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. Ouka apretó los puños enojado. ¿Cómo que si somos idiota, imbécil, que no lo ves? Dijo apuntando al infante. Esa cosa es un super. Nos matará a todos cuando tenga la oportunidad. Habló con furia para acto seguido los demás confirmen con un sí simultáneo. ¿De verdad crees eso? Arqueé una ceja. Dime una cosa, si ella fuera un super, ¿no tendría su característica gema roja en la frente? Pregunté secamente a lo que todos iban a confirmar, pero vieron que ella no tenía esa gema. O mejor aún, si fueron un super no ya los hubiera atacado. O peor aún, los hubiera asesinado en este momento. Di otro punto a lo que los niños, que aún sostenían sus piedras, dudaran por un momento. Ouka me miró con furia y confusión. ¿Y qué si no tiene la gema en su frente? Ella aún tiene su cabello de color verde, por lo que significa que aún es un super, gruñó con rabia, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lo miré fijamente. Mi expresión pasó a ser una más seria y seca. Yo lo único que veo aquí es un pobre niño que está siendo golpeada por unos hijos de puta que no ven bien y solo piensan con su. Dije con un tono frío. En este punto todos pensaban que yo iba a recibir la peor golpiza de mi vida y que no tendría la oportunidad. El pobre que estaba anteriormente tirada y ahora estaba sentada también pensó lo mismo. Aunque mi apariencia fuera la de un niño de 7 años, no tendría oportunidad contra 6 al mismo tiempo. Sin embargo, dices que ella es un demonio, que ella nos matará a todos si no la matamos ahora mismo, y que seré juzgado por solamente hacer lo correcto. Hablaba seriamente mientras en secreto atraía hacia mí mi espada de madera. ¿Qué más da que todos me odien? ¿Qué más da que todos me den la espalda? ¿Qué más da si no tengo amigos de ahora en adelante por hacer esta acción? Mientras que yo haga lo correcto, mi decisión nunca va a cambiar. Hablé con firmeza y fuerte para enfatizar que no daré marcha atrás. El ambiente se tornó aún más tenso. Ouka me miraba con enojo y seriedad. Los otros niños parecían estar listos para recibir órdenes de Ouka. Entonces que así sea. Gritó Ouka, levantando su palo de madera. Los demás niños hicieron lo mismo. Algunos alzaron piedras, otros solo se prepararon para golpearme. El pequeño me miró con los ojos temblorosos, queriendo decirme algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Yo simplemente respiré hondo. Si así lo quieren. Mi espada de madera, que había estado llamando, voló a mi mano derecha en una parábola perfecta, como si siempre hubiera estado ahí. Todos al ver como una espada llegó de la nada a mi mano, ahora yo también estando armado hizo que algunos niños dieran un paso atrás. Pero Ouka no. Con un grito de rabia, cargó contra mí con su palo en alto, buscando golpearme directamente en la cabeza. Sin embargo, ya estaba preparado. Elevé mi espada y detuve su golpe con un movimiento preciso. El choque de madera contra madera resonó en el aire. Ouka intentó retroceder, pero no le di oportunidad. Giré mi muñeca y empujé su palo hacia un lado, desequilibrándolo. Aproveché su momento de debilidad y le di un golpe directo en su costilla derecha. Ouka soltó un quejido de dolor y cayó de rodillas, sujetándose el costado con una mueca de dolor. Los demás niños se quedaron inmóviles.
Pero uno de ellos, creyendo que no podría esquivar o bloquear un proyectil en movimiento, arrojó la piedra con todas sus fuerzas. Vi la piedra venir, y con un rápido movimiento de mi otra mano, apliqué un poco de magia de gravedad y la desvié. La piedra rodó por el suelo hasta detenerse a unos centímetros de los pies de ella. Esto la dejó asombrada. Eso fue todo. Esperaba más de ustedes. Hablé en un tono normal que demostraba que solo lo tomaba como juego. Cállate. Fue el grito que pegó uno de ellos intentando golpearme en una costilla, pero rápidamente puse mi espada verticalmente bloqueé el golpe. Rápidamente me agaché y extendí una pierna y di un giro de 180 grados, tirando al suelo al que me intentó atacar, y rápidamente me volví a levantar apuntando la punta de mi espada en su cara. ¿Todavía quieren continuar?, pregunté con tranquilidad, sin apartar la vista de los demás. Ouka y niños en el suelo intercambiaron miradas, sus cuerpos temblando por el impacto de los golpes. Con expresión de rabia y dolor, uno de ellos se arrastró hacia atrás por el golpe que le di mientras el otro se apresuró a levantarse, ambos retrocediendo hacia donde estaban los demás. Ouka, aún sujetándose el costado, los miró con enojo. No se echen atrás, aún somos más, gritó, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Los niños titubearon. Sus manos aún temblaban, algunos apretaban con más fuerza los palos que sostenían, otros miraban a Ouka esperando una orden más clara. Yo di un paso adelante, girando mi espada en mi mano con calma. ¿Y bien? Mi voz sonó tranquila, pero con un filo oculto. ¿Van a seguir o ya entendieron la lección? No te creas mucho solo por habernos derrotado una vez. Habló con enojo uno de los sujetos. Pongamos las cosas en claro, caballeros, hablé ya cansado de soportar a estos idiotas, y esperando que con esto ya se fueran. Fuego. Dije en voz baja y al mismo tiempo levanté mi mano izquierda, y abrí mi palma para acto después una esfera de fuego del tamaño casi similar a la de una pelota de fútbol, solo que un poco más pequeña, apareciera en mi palma. Todo esto mientras bajaba mi espada y la clavaba en el suelo. Todos los niños, al presenciar lo que acabo de hacer, ahora sí que estaban cagándose encima al darse cuenta que yo no era un simple niño común y corriente. Quise hacer esto de la forma pacífica, pero no me dejaron más opción que recurrir a esto. Si no se van de aquí inmediatamente los quemaré vivos para que sientan lo que sufrió ella cuando a ustedes le estaban haciendo daño. Hablaba mientras que daba pequeños pasos para infundir terror y al mismo tiempo hacía mi voz más grave de lo normal. Esto provocó que la mayoría se fueron corriendo inmediatamente, no escuchando la mayoría lo que dije. Solo los mayores, que eran 3, se quedaron ya que les estaba infundiendo un terror inimaginable. Les daré 10 segundos para que se vayan de aquí, y si me entero que le vuelven a hacer lo mismo a él o a otra persona, créanme que no importa lo que pase, los seguiré para que sientan el mismo sufrimiento que ellos sienten. -1. Con ese simple 1, los últimos presentes, incluyendo al que llamaron Ouka, salieron corriendo despavoridos por el miedo, gritando y llorando. El silencio se hizo dueño del lugar. Solo se escuchaba el crujido tenue de la esfera de fuego en mi mano y el sonido de los pasos alejándose rápidamente. Después de unos segundos suspiré profundamente y cerré la palma de mi mano, disipando la magia en un leve destello anaranjado. Volteé la mirada hacia el infante de cabello verde. Aún estaba allí, sentado, mirándome con los ojos muy abiertos. Sus pequeñas manos temblaban, sujetando con fuerza la tela de su ropa. Me incliné un poco, intentando parecer menos amenazante. ¿Estás bien?, pregunté con calma. Él no respondió de inmediato. Sus labios se separaron levemente, como si quisiera decir algo, pero su voz no salía. Finalmente, con un hilo de voz, susurró. «Tetu, maño», dijo temerosa al ver cómo actué anteriormente. Me quedé en silencio por un momento. Al no esperarme esa pregunta. «No», respondí con sinceridad. «Lo bueno depende cómo lo quieras verlo». La niña parpadeó un par de veces, su expresión mostrando confusión. «Peñotu, fuego». «Sé lo que hice y no estoy orgulloso de hacerlo», dije con calma, observando su reacción. Pero esos niños no iban a detenerse si no les ponía un alto. Ella bajó la mirada, murmurando algo que no logré entender. Me enderecé y extendí una mano hacia ella. «Perdóname si te llegué a asustar, hice todo esto solamente para ayudarte».
El pequeño dudó. Sus ojos rojos brillaban con algo que no era miedo, sino incertidumbre. Por un instante, pensé que iba a rechazar mi mano. Pero entonces, lentamente, la tomó con su manita temblorosa. Un leve susurro escapó de sus labios. Gracias. Le di una sonrisa para después levantarla del suelo. No fue nada, no podía simplemente quedarme quieto viendo cómo te lanzaban barro. Déjame presentarme, me llamo Emma Glarius y tengo 5 años recién cumplidos, me presenté dando una sonrisa amistosa. ¿Cuál es tu nombre? Pregunté curioso al querer saber más sobre ella. Mi nombre es Silpiete, tartamudeó un poco temeroso y apenado. Silpiete, es un nombre algo largo, curioso pero bonito y llamativo, elogié con sinceridad a lo que ella por dentro se sintió bien de escuchar ese cumplido. Es un gusto conocerte Silpiete, pero me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias, dije mientras recogía mi espada y la amarraba con un hilo algo grueso que siempre llevaba conmigo para amarrarme mi espada en mi cintura. Al terminar de amarrarme la espada, volteé a ver a Silpiete y ella estaba mirándome, pero volteó a ver para otro lado rápidamente cuando vio que la estaba mirando. Cuando la vi tenía barro por casi toda su ropa y desafortunadamente también tenía barro en su carita. Silpiete, ¿puedes acercarte un momento? Pedí amablemente, y casi de inmediato ella se acercó. Escúchame, lo que voy a hacer a continuación es para limpiarte todo el barro de tu cara, así que te pido que te inclines para adelante para no mojar tu ropa y te tranquilices un poco, pedí amablemente. Así, dijo tímidamente. Sí, solo será un momento, respondí con suavidad. Saqué un pañuelo de tela de mi bolsillo, lo mojé ligeramente con magia de agua y me acerqué a ella con cuidado. Silpiete me miró con ojos temerosos y dudosos, pero no retrocedió. Voy a limpiarte, ¿está bien? Ella asintió muy despacito, aunque su cuerpecito temblaba un poco. Con movimientos suaves, pasé el pañuelo por sus mejillas, limpiando el barro seco. Al sentir el contacto, Silpiete cerró los ojitos y frunció la nariz, como si le hiciera cosquillas o no estuviera acostumbrada a que alguien la tocara de esa manera. Huele raro, susurró bajito, arrugando la nariz. Es solo agua, respondí con una leve risa. Agüita, sé comida. No, esta no se bebe, creo, dije con paciencia y divertido por el comentario, pero con esa duda en mi mente. Solo la uso para limpiarte. Oh. Parecía procesar mis palabras con seriedad. Me tomé mi tiempo para quitarle el barro de la frente y la barbilla, asegurándome de no lastimarlo. Cuando terminé, me alejé un poco para verla. Listo. Ahora estás limpio otra vez. Silpiete parpadeó varias veces y se tocó la mejilla con su manita. Ya no, sucio. Ya no, le aseguré. Ella me miró con esos grandes ojos rojos y, después de unos segundos de silencio, susurró con timidez. Gracias. Sonreí y guardé el pañuelo en mi bolsillo. De nada, Silpiete. Por un momento, ella me observó fijamente, como si quisiera decir algo más, pero no se atreviera. Al final, solo bajó la cabeza y apretó su ropa con sus manitas pequeñas. Silpiete, llamé su atención. ¿Tienes a dónde ir? Ella levantó la cabeza y me miró con un poco de esperanza. Mi mamá. Casa, ir a comer. ¿Tu mamá te está esperando en casa? Pregunté con suavidad. Silpiete asintió despacito, pero luego frunció ligeramente su carita, como si dudara. Pero, mamá no quiere. ¿Tu madre no quiere que? La pequeña apretó la tela de su ropita con sus manitas, nerviosa. No quiere que yo juegue afuera. Me quedé en silencio por un momento, observándola. Su tono era bajito, casi como si tuviera miedo de decirlo en voz alta. ¿Tu mamá no quiere que salgas? Pregunté confundido. Ella asintió lentamente. Dijo que no es bueno. Pude notar que evitaba mirarme a los ojos, como si le avergonzara lo que estaba diciendo. Te escapaste de tu casa para jugar afuera a pesar de lo que dijo tu mamá. Dije dando una idea de lo que pasó. Silpiete se tensó y bajó aún más la mirada. Yo no malo. Claro que no eres malo, respondí de inmediato. Ella levantó la cabeza con sorpresa, como si mis palabras la hubieran tomado desprevenida.
Pepeo, ella dijo en Queñosahuaría, dijo bajando su voz apenada. Tranquila, no te voy a juzgar por salir sola, pero si quieres, puedo acompañarte a casa. Así nadie te molestará en el camino. Ella me miró con incertidumbre, mordiendo su labio inferior. De verdad. De verdad, asentí con una leve sonrisa. No te preocupes, solo te acompañaré hasta la puerta. Silpiete se quedó callada por un momento, pero luego, con mucha timidez, extendió su manita y la puso sobre la mía. Gracias. Está bien, vamos. Le tendí la mano. Silpiete me miró, primero mi mano y luego a la suya. Sus deditos se movieron con nerviosismo, pero al final, ella entrelazó nuestras manos. Su manita era pequeña, cálida y frágil. Con cuidado la levanté del piso y le di un par de suaves palmaditas en la cabeza para tranquilizarla. Vamos, te llevaré a casa, dije con calma. Silpiete asintió levemente, todavía con un poco de duda en su mirada, pero sin soltar mi mano. Comenzamos a caminar por el sendero, y a medida que avanzábamos, noté que ella me miraba de reojo de vez en cuando, como si quisiera preguntar algo, pero se contuviera. Después de unos minutos de silencio, su vocecita temblorosa rompió la quietud. Ña, ¿por qué me ayudaste? Me detuve un momento y la miré. Sus grandes ojos rojos reflejaban una mezcla de curiosidad e inseguridad. Porque no me gusta ver a alguien sufriendo, y si tengo la oportunidad de hacer algo al respecto para ayudarlos pues lo hago, respondí tranquilamente. Además, nadie merece ser tratado así solo por cómo nació. Silpiete bajó la cabeza, apretando mi mano con un poco más de fuerza. Mamá dijo en que si los ignoro, no pasa nada. Suspiré. Eso no siempre funciona. A veces, hay gente que sigue molestando sin importar cuánto los ignores. Ella no dijo nada más, pero su agarre en mi mano se mantuvo firme. El camino a su casa no era muy largo, pero el ambiente se sentía más ligero a medida que avanzábamos. Poco a poco, Silpiete parecía relajarse, y en algún momento, incluso empezó a caminar más cerca de mí, como si encontrara seguridad en mi presencia. Al llegar frente a una casa de madera de tamaño modesto, me detuve. ¿Esta es tu casa? Silpiete asintió con la cabeza. Cuando ya me estaba a punto de retirarme y decirle a Silpiete que tenga cuidado y que si necesita nuevamente ayuda, pueda volver al gran árbol a donde nos encontramos. Pero de repente una mujer de cabello negro que le llegaba un poco más allá de los hombros y lo tenía recogido en una cola de caballo, salió apresuradamente y fue directamente a abrazar a Silpiete. Silpi amor, exclamó la mujer con evidente preocupación mientras rodeaba a la pequeña con sus brazos. Silpiete se quedó inmóvil por un momento, sintiendo la calidez que le estaba otorgando su madre más la preocupación que ésta emanaba provocó que ella se aferró a la ropa de su madre con sus pequeñas manos. Mami, susurró en voz baja, sintiendo ganas de llorar otra vez. La mujer la sostuvo con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera en cualquier momento. ¿Dónde estabas? Te he estado buscando por todas partes, preguntó rápidamente, separándola un poco para revisar su rostro y su ropa. Al notar rastros de barro en su ropa, su expresión se endureció y dirigió su mirada hacia mí. Mami, lo siento, susurró Silpiete, bajando la cabeza mientras apretaba la ropa de su madre. La mujer relajó un poco su expresión al verla así, pero su preocupación seguía presente. Silpi querida, ¿qué pasó? ¿Y dónde estuviste? Preguntó más tranquila la mujer. La pequeña dudó un momento antes de responder, jugando nerviosamente con sus dedos. Quería jugar, mientras esperábamos a papi, pero, los niños malos. Su vocecita se quebró un poco, me rodearon, Y. No pudo terminar la frase, solo se aferró más a su madre, temblando. La mujer frunció el ceño, acariciándole la cabeza con suavidad. ¿Te hicieron daño? Silpiete asintió rápidamente con la cabeza y, con un movimiento tímido, levantó su manita y me señaló. Él me ayudó. Los ojos de la mujer me analizaron en silencio. Su expresión era seria. ¿Quién eres tú? Preguntó con tono serio y protector, su mirada afilada analizándome de arriba a abajo. Me quedé quieto, sin mostrar ninguna reacción brusca. Sabía que estaba preocupada y que cualquier respuesta mal dada solo empeoraría la situación.
Es un gusto conocerla, señora. Mi nombre es Emna Glarius, hijo de Mikoto Glarius y Tetsuo Glarius. Me presenté con una leve inclinación, mostrando respeto a la mujer y decirle indirectamente que no soy mala persona. La mujer, al ver que me presente educadamente, dejó de verte de forma analítica y me mira más calmada. Un gusto en conocerte, Emna. Dice mi hija que la ayudaste, pero yo no sé qué pasó. ¿Crees que podrías decirme lo que sucedió desde tu punto de vista? Asentí levemente, manteniendo un tono tranquilo y respetuoso. Por supuesto, señora. Hice una breve pausa para organizar mis palabras antes de continuar. Encontré a su hija en un prado cerca del bosque, y cerca del gran árbol. Cuando llegué, vi que un grupo de niños la estaba molestando. No dudaron en tirarle barro y reírse de ella mientras ella solo intentaba cubrirse. La mujer frunció el ceño, apretando ligeramente los hombros de Silpiete, quien bajó la cabeza con vergüenza. Al ver eso, intervine y los hice retroceder. No tuve que hacer mucho, solo decirles unas cuantas cosas para que se asustaran y se fueran. Omití los detalles más violentos para no preocupar a la madre. Después de eso, me aseguré de que estuviera bien y la limpié un poco antes de acompañarla hasta aquí. La mujer guardó silencio por un momento, procesando lo que acababa de decir. Sus ojos se suavizaron al mirar a Silpiete, quien se aferraba a su ropa con fuerza. ¿Es cierto eso, hija? La pequeña asintió despacito. Emna, es bueno. Su vocecita temblorosa intentaba encontrar las palabras. El bueno, me limpió, y me trajo a casa. La mujer suspiró y miró a su hija con ternura, acariciándole el cabello con delicadeza. Luego, dirigió su atención hacia mí y me hizo una leve inclinación de cabeza. Te lo agradezco mucho, Emna-san. No sabes cuánto me alegra escuchar que hayas protegido a mi hija de esos niños. Ellos siempre la atacan cuando nosotros no estamos cerca. Y oír que la protegiste cuando nosotros no estábamos me hace sentir aliviada. No hay nada que agradecer, respondí con calma. Solo hice lo que cualquiera debería hacer cuando alguien es molestado sin razón. Ella esbozó una pequeña sonrisa, aunque aún podía notar la preocupación en su rostro. Aún así, me alegra que estuvieras allí para defender a mi hija. En verdad te lo agradezco, Emna. Por un momento, el silencio nos envolvió, hasta que la mujer volvió a enfocarse en Silpiete. Vamos, querida, entremos a la casa para limpiarte y para comer, agarrando a Silpi de su manita dispuesta a darse la vuelta. Silpiete dudó un momento y me miró de reojo, como si no quisiera despedirse aún. Emna, ve venir. Pidió con ojos de cachorritos a su madre para que pudiera quedarme. La madre de Silpiete se detuvo por un instante al escuchar la petición de su hija. Miró a la pequeña con sorpresa y luego desvió la vista hacia mí, evaluándome nuevamente. Silpi, su voz sonaba dulce, pero también llena de duda. No sé si. Silpiete apretó su manita con más fuerza y miró a su madre con una mezcla de súplica y timidez. Por favor, Emna, bueno. La mujer suspiró suavemente y volvió a mirarme, esta vez con una expresión más serena. Si no tienes inconveniente, puedes acompañarnos un rato. Al menos para que Silpi se sienta más tranquila. Cuando Silpi pidió que me quedara y su madre también me lo pidiera, me tomó por sorpresa. Claro que no sería la primera vez que me invitan a su casa unos desconocidos. Pero asentí con calma, pero aún así un poco aturdido por la petición. Bueno. Si no es una molestia, con gusto aceptaré. Y por primera vez vi como la pequeña sonrió de una forma que hizo que mi corazón se enterneciera al verla. Su madre, al vernos quietos, le dio un leve apretón en la manita a Silpi antes de llevarla hacia la casa, y con un gesto con su mano me indicó que los siguiera. Mientras caminábamos y entrábamos a su casa, noté que la pequeña se mantenía cerca de mí, y de vez en cuando mirándome de reojo. Al ver esto no pude evitar preguntarme, ¿por qué me miraba tanto así? Pero dejé de pensar cuando pasamos por la puerta de la casa. Al cruzar la puerta, me encontré con una casa sencilla pero acogedora. El interior era modesto, con muebles de madera oscura que daban una sensación cálida. Justo al entrar, vi un pequeño comedor con una mesa algo pequeña y rectangular y 3 sillas alrededor. Sobre la mesa, había un jarrón de cerámica con algunas flores silvestres. A la izquierda, una cocina sencilla pero bien organizada ocupaba parte del espacio.
Había una estufa de piedra con algunos utensilios colgados en la pared y una despensa de madera en la esquina, con sacos de harina y algunos tarros de vidrio con especias. Más adelante, una cortina separaba la zona principal del área de descanso. A través de ella, se alcanzaban a ver 2 camas de madera, una más grande y otra más pequeña, ambas con sábanas tejidas a mano. Había un pequeño baúl al pie de la cama más grande y una ventana con cortinas gastadas que dejaba entrar la luz del exterior, iluminando el interior con un tono suave y apacible. Era un hogar humilde, pero tenía un aire de calidez que lo hacía sentir como un hogar. Silpi, que se había mantenido cerca de mí todo el camino, seguía lanzándome miradas furtivas, como si intentara asegurarse de que realmente estaba aquí con ella. No podía evitar sentir que este lugar tenía algo familiar. No en el sentido de que lo conociera, sino en la calidez que transmitía. Algo que, en el fondo, me hacía sentir nuevamente en casa, como si por un momento volviera en los tiempos en donde vivía con mi abuela. Emna-chan, puedes sentarte en el comer mientras nos esperas. Voy a bañar a mi hija, dijo su madre con una sonrisa amable, antes de tomar la mano de la pequeña y guiarla hacia la parte trasera de la casa. Me quedé solo en la habitación principal, observando el entorno con más detalle. El olor a madera y especias seguía presente, y el silencio del lugar me permitió escuchar el crujir ocasional de la casa. Me acerqué a la mesa y pasé la mano por su superficie, sintiendo la textura ligeramente áspera de la madera desgastada por los años. El jarrón con flores silvestres desprendía un aroma suave, recordándome los días en los que ayudaba a mi abuela a recoger flores en el campo. Bonito lugar, susurré para mí mismo, dejando escapar un suspiro. Era extraño, no importaba cuántos años hubieran pasado desde que dejé mi antigua vida atrás, momentos como este siempre lograban traer de vuelta esos recuerdos. Me dejé caer en una de las sillas del comedor, apoyando mis codos en la mesa mientras miraba a mi alrededor. Tal vez, solo por un rato. Me dije a mí mismo para después perderme en mis pensamientos en los momentos más destacados que recordaba de mi antiguo mundo. Me quedé perdido en mis pensamientos, con mi mirada perdida en la pared. No supe cuánto tiempo pasó, pero el sonido de pasos suaves y el crujir de la madera bajo ellos me hicieron salir de mi pensamiento. Emna-chan, ya terminamos, habló la madre de Silpi abriendo una puerta. Parpadeé un par de veces, un poco desorientado, antes de notar de dirigir mi mirada a Silpi de pie junto a su madre. Ella estaba envuelta en una toalla y con el cabello aún húmedo. Me quedé observando la figura de la niña por algunos segundos, no la miraba con lujuria o algo parecido. La miraba mucho, ya que ver a alguien con el cabello de color verde y con las orejas puntiagudas era una vista que nunca pensé ver en mi vida. Aparte de las feministas de mi mundo que se pintaban su cabello de color verde. La madre de Silpi dejó escapar una risita al ver que me quedé viendo a Silpi. La madre se inclinó un poco hacia ella para decirle algunas palabras. Ve a cambiarte, Silpi. No querrás resfriarte, le dijo con suavidad, dándole un leve empujoncito en la espalda. Silpi asintió rápidamente y salió corriendo hacia la zona de descanso detrás de la cortina, dejando pequeñas huellas de agua en el suelo de madera. Al percatarse que su hija se había metido a su habitación, dirigió su mirada hacia mí. Gracias por esperarnos, Emna-chan, dijo la mujer mientras se sentaba en una de las sillas. No se preocupe, usted y Silpiete me invitaron y no podía simplemente irme así como si nada. Y aparte me imagino que quiere saber más detalladamente lo que pasó horas antes, ¿no es así? Lancé mi pregunta, a lo que la mujer asintió. Sí, me gustaría saber qué ocurrió exactamente, respondió la madre de Silpi con un tono tranquilo, pero en su mirada había una mezcla de enojo y curiosidad. Suspiré, apoyando mis brazos sobre la mesa. Bueno, todo inició cuando estaba, y así le conté cómo estaba en una supuesta caminata, y desde lejos vi cómo estos 5 o 6 niños le lanzaban barro a Silpiete y obviamente fui a ayudarla detallando la mayoría de las escenas y momentos más importantes. La madre de Silpi mantuvo el silencio mientras hablaba, escuchando cada palabra con atención. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, y aunque su expresión seguía tranquila, noté que apretaba los labios en ciertas partes de la historia, especialmente cuando mencioné cómo los niños se burlaban de su hija y le llamaban demonio. Ya veo, murmuró finalmente, exhalando un suspiro profundo.
Su mirada se endureció por un momento antes de volver a relajarse. No puedo decir que me sorprenda del todo, sabía que tarde o temprano algo así volvería a pasar, pero duele escucharlo. Asentí en silencio. No tenía derecho a decirle que entendía cómo se sentía, pero al menos podía imaginarlo. Sé que ya lo he dicho muchas veces Emna-chan, pero te agradezco mucho el haber protegido a mi bebé, continuó, con lo que me has dicho, si tú no hubieras intervenido, posiblemente mi hija, me alegra que estuvieras ahí para ella, Emna-chan. No tiene que agradecerme señora, respondí, apartando la mirada. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer. Tal vez para ti sea algo normal, pero para mí significa mucho, dijo con una leve sonrisa, antes de suspirar de nuevo. Aún así, me preocupa algo que puede pasar, si los padres de esos niños se enteran de lo que les hiciste, seguramente podrían buscar una excusa para castigarte. Que lo intenten, dije sin pensar demasiado, mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Si creen que pueden justificar lo que hicieron sus hijos a Silpy, entonces yo mismo me encargaré de demostrarles lo contrario. La madre de Silpy me observó en silencio por unos segundos, su expresión era difícil de leer. No parecía sorprendida por mi respuesta, pero sí analítica, como si intentara comprender de dónde venía esa dureza en mis palabras. No quiero que termines metiéndote en problemas por mi hija, Emna-san, dijo con suavidad. No todos los adultos son razonables, y algunos podrían intentar hacerte algo solo para que tú seas castigado. Al ser sincero no me importa, respondí sin dudar. Sé que lo que hice puede que no haya sido la mejor ruta de acción, pero no me arrepiento de lo que hice. Ellos estaban jugando con fuego y yo les demostré que si juegan mucho con tarde o temprano les puede quemar. Ella suspiró, apoyando los codos en la mesa mientras entrelazaba sus manos. Eres un niño, pero hablas como un adulto Emna-san. Desvié la mirada, sin responder. Sabía que me dejé llevar un poco y dejé escapar un poco de mi verdadero yo. Aún así, te pido que tengas cuidado. No quiero que termines lastimado por algo que no es tu culpa, eres el primer niño que se acerca a mi hija con intenciones de no lastimarla. Le dirigí una mirada sorprendida ya que escuchar que incluso antes que yo llegara molestaban al pobre niño me hizo sentir impotente y muy enojado. Pero rápidamente reprimí esos sentimientos y respondí. No se preocupe por mí, dije, tratando de sonar más relajado. Estoy acostumbrado a lidiar con problemas como esos niños. La madre de Silpy me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. Suavemente, deslizó su mano por la mesa, como si dudara en decir algo más. Eso es lo que me preocupa, Emna-san, no deberías estar acostumbrado a este tipo de cosas. No supe qué responder. Tal vez tenía razón, un niño de mi edad solo se preocuparía en comer, cagar, dormir, jugar y comer muchos dulces. Pero para desgracia o fortuna para mí, fui atraído con mis recuerdos. Justo en ese momento, la cortina de la habitación se movió y Silpy apareció, vestida con ropa limpia y su cabello aún un poco húmedo. Sus grandes ojos esmeralda me buscaron de inmediato, y al verme, su expresión se iluminó. Emna. Silpy te habló de una forma feliz, y eso se demostró en su sonrisa. No mames, como que era una niña. Dije mientras me la quedaba viendo ya que no me esperaba que fuera una chica. Aunque haya estado un rato con ella, a primera vista se veía como un chico, pero cuando habló y su voz era aguda, pensé que era por el tema del crecimiento y que solo era un infante. Pero ver esto me mató la mente. Silpy ladeó la cabeza con curiosidad, sin entender mi reacción en mi rostro. HMN. Emna. Preguntó con su vocecita, dudosa de qué era lo que me pasaba. Yo seguía pasmado, mirándola fijamente. Sentía que mi cerebro se reiniciaba. ¿Cómo no me di cuenta antes? Estoy bien pendejo, aunque, pensándolo bien, no es como si hubiera prestado demasiada atención. La madre de Silpy soltó una pequeña risa al notar mi expresión. Jeje, parece que te diste cuenta Emna-chan, comentó con una sonrisa divertida. Al escuchar el comentario de la mujer, tuve la decencia de mirar hacia otro lado, por la vergüenza que fue que se dieran cuenta que no me percaté de ese detalle. La pequeña Silpy nos miraba con una cara de que no entendía lo que pasaba. ¿De qué hablan? Preguntó curiosa de qué era lo que hablaban su madre con su nuevo acompañante. Me pasé una mano por la cara, soltando un suspiro pesado.
Nada, solo que, pensé que eras un niño Silpiete. Los ojos de Silpi se agrandaron un poquito antes de que inflara las mejillas con un gesto molesto. No. Yo no niño. Yo ser niña. Dijo molesta. Sí, perdóname, ya me di cuenta, murmuré, aún tratando de procesarlo. La pequeña Silpiete infló su boquita más haciendo un puchero. Malo. La madre de Silpi tuvo que contener otra risa, y yo simplemente me llevé una mano a la nuca, sintiéndome aún más estúpido. Sí, supongo que fui un chico malo, perdóname Silpiete. Silpi al verme triste, dejó de hacer un puchero y pareció pensar por un momento que me había puesto triste por su regaño. Sin avisar, se acercó a mí y me abrazó con sus bracitos pequeños. Bueno, yo perdonarte. Al sentir que me abrazaba, no supe qué decir o hacer. Algo en su gesto me hizo sentir extraño. Pero al mismo tiempo, bien. Silpi aún me abrazaba, presionaba su carita contra mi ropa. Calientito. Solté una pequeña risa y le revolví el cabello con cuidado. ¿Sí? Bueno, me alegra que te agrade mi presencia. La madre de Silpi nos observaba en silencio, su mirada reflejaba ternura, pero también un leve atisbo de gratitud y felicidad. Me separé un poco y miré a Silpiete, quien ahora parecía más tranquila. Oye, Silpi, ¿siempre te quedas aquí en casa? Pregunté con curiosidad. Ella parpadeó, como si no entendiera la pregunta del todo. Silpi, no salir. Mamá dice que, no es seguro. Sentí una pequeña punzada en el pecho al escuchar eso. Silpi no salía porque seguramente ya la habían molestado antes, y su madre solo quería protegerla. Dime algo Silpi, ¿tienes algún amigo? Lancé mi pregunta ya que quería saber si ella tenía al menos a alguien. Ya que me puse a pensar en su situación de parecerse a un super y que eso la llevaría a ser apartada de los demás niños, al ellos pensar que ella pudiera ser un super como esos hijos de puta. Silpi bajó un poco la cabeza, y al mismo tiempo sus orejitas decayeron dándole una imagen demasiado tierna y triste. Yo, no tener amigos. Su voz fue bajando de volumen hasta convertirse en un susurro. No sé por qué, pero escuchar eso me molestó más de lo que esperaba. Pensar que esta ternurita fue receptora de varios insultos, rechazos y maltratos de los aldeanos, más de los jóvenes que solo piensan con la parte de abajo y no con el cerebro, no lo hacía justo. Ella era solo una niña inocente, porque tenía que estar sola solo por algo que ni siquiera era su culpa. Y escuchar que ella no tenía amigos para jugar lo hacía aún peor, me sentía mal por ella, no quería que ella pasara una infancia como esta, siendo discriminada sin sentido y además no teniendo a alguien con quien pasar su rato aparte de sus padres. Por lo que se me ocurrió una idea. ¿Te gustaría tener amigos? Pregunté, intentando sonar casual, aunque mi voz salió un poco más seria de lo que quería. Silpi levantó la cabeza y me miró con esos grandes ojos esmeralda. Amigos. Sí, alguien con quien jugar, hablar, con quien puedas salir. Ella se quedó en silencio por un momento, como si la idea fuera algo completamente nuevo para ella. Luego, con una tímida sonrisa, asintió. Y yo, querer amigos. Le revolví suavemente el cabello y sonreí. Bueno, entonces, ¿qué te parece que yo sea tu primer amigo? Sus ojos brillaron con sorpresa antes de que su rostro se iluminara con una gran sonrisa. Ser mi amigo, de verdad. Repitió con la voz entrecortada, mientras unas lagrimillas comenzaban a deslizarse por sus mejillas sonrojadas. Al ver la expresión de Silpiete me hacía enojar, sabía el por qué no tiene amigos. Esas malditas historias y relatos perjudicaron a esta pobre niña que solo quería ser feliz. No dije nada y me limité a rodearla con los brazos con cuidado, dejando que se apoyara en mi pecho. Ella no decía nada, pero podía sentir como su pequeño cuerpo temblaba un poco, como si liberara algo que llevaba guardando mucho tiempo. No era llanto escandaloso ni gritos, era ese tipo de llanto silencioso y profundo que solo un alma herida puede soltar cuando finalmente se siente segura. Amigo, Emna. La madre de Silpi se había mantenido en silencio, pero cuando alcé la vista, vi que se limpiaba una lágrima discretamente. No hacía falta que dijera nada, su rostro lo decía todo. Pero ese ambiente fue roto ya que la puerta de la casa fue abierta de repente.
y al abrirse la puerta, pude observar a un hombre rubio y con orejas puntiagudas igual a Silpiete. Vestía como esos guardianes que protegen al pueblo de los monstruos que atacaban de vez en cuando. En su espalda llevaba un arco junto a su carcaj de flechas. A primera vista se veía que el hombre era una buena persona. Y algo que también me percaté, es que el hombre tiene los ojos rojos como Silpiete. En cuando el hombre entró y se percató de mi presencia, se me quedó mirando con cara de estar sorprendido y no esperándose que esté dentro de su casa. ¿Quién? Alcanzó a decir el hombre, deteniéndose en seco mientras su mirada se movía de mí a Silpi, quien seguía abrazada a mi pecho. ¿Qué está pasando aquí? Su voz no fue hostil, pero sí con un tono que quería respuestas inmediatamente. Silpiete levantó su carita empapada de lágrimas, con los ojos aún brillantes por la emoción, pero con una sonrisa que lo decía todo. «Papi, ¿vos viste?» Habló feliz Silpiete al ver a su progenitor llegar. Rápidamente Silpiete me soltó y fue corriendo hacia su padre para darle un abrazo. El hombre instintivamente se arrodilló y le devolvió el abrazo a su hija. Pero de reojo no me quitaba la mirada, como si me juzgara por mis pecados. «Laus, cariño, bienvenido», habló la mujer mientras se levantaba y se acercaba al hombre, para después darle un beso después que terminara de abrazar a Silpiete. El hombre la recibió con un abrazo en su cintura, mientras respondía al beso de su esposa. «Me alegra verte de nuevo, amor, pero», dijo con voz baja, aunque su mirada aún no se apartaba de mí. «Me gustaría saber quién es nuestro invitado», preguntó, a lo que los tres me voltearon a ver. En ese momento me puse nervioso al sentir las miradas de los tres, pero más del hombre que era el padre de Silpiete. Y para no quedarme como menso ahí parado me presenté. «Un gusto en conocerlo, señor Laus, mi nombre es Emna Glarius, tengo 5 años y soy hijo de Mikoto Glarius y Tetsuo Glarius», me presenté mientras me inclinaba para adelante como lo hacían los japoneses, ya que no podía ir y simplemente darle la mano como si fuéramos mejores amigos de toda la vida. «El gusto es mío, Emna-san, sé que puede ser abrupta esta pregunta, pero me gustaría saber qué haces aquí en mi casa», preguntó un poco más calmado, pero no se relajaba por completo. «Vera», respondí con un poco de nervios. «Es una larga historia, pero hace horas atrás, me encontré con Silpiete siendo molestada por otros niños». Laus frunció levemente el ceño, pero no dijo nada. Solo me dejó continuar. Y así le comencé a relatar todo lo sucedido de Silpiete con sus captores y del cómo intervine a Laus. El tipo durante todo el relato se mantuvo en silencio mientras escuchaba atentamente. Cuando terminé de contar lo sucedido, Laus bajó su mirada hacia Silpiete para ver si lo que dije era verdad. Silpiete, quien se aferraba a su pierna, le asintió con su cabeza confirmando mi historia. «Emna me ayudó, papi», habló Silpi, escondiendo un poco el rostro en la ropa de su padre. «Me defendió, y dijo que quería ser mi amigo». Ese último comentario pareció ser un golpe directo al corazón del hombre, su rostro cuya expresión se suavizó pero también adoptó una de sorpresa apenas por un instante. El tipo respiró hondo, como si intentara digerir toda la información. «Entonces», dijo finalmente, cruzándose de brazos. «Defendiste a mi hija de unos matones y luego la acompañaste hasta aquí». Asentí con firmeza. «Así es, señor». «Eso fue lo que hice», respondí con firmeza. Laus entrecerró los ojos por un momento, como si analizara mis palabras. Luego lanzó su siguiente pregunta. «¿Y puedo saber por qué lo hiciste? No conoces a mi hija y no tenías ninguna obligación de ayudarla. Puede que seas bueno, pero nadie va por ahí ayudando a los desconocidos, así que me gustaría saber, ¿por qué la ayudaste?» El ambiente se volvió tenso por un instante. Todos guardaron silencio. Sentía sus miradas sobre mí, especialmente la de él. Respiré hondo para tranquilizarme y pensar bien mi siguiente respuesta. Lo hice, porque era lo correcto. No lo hice esperando nada a cambio ni por quedar bien. Lo hice porque no podía quedarme simplemente quieto, mirando mientras lastimaban a alguien que no había hecho nada malo, menos a una niña como Silpiete. Mis ojos se encontraron con los suyos. No había rabia ni desafío en mi mirada, solo honestidad.
No necesito conocer a alguien para saber cuándo merece ser protegido. Posiblemente piensen en estos momentos que soy ingenuo por pensar que puedo proteger a gente que no conozca. Sin embargo, yo sé cuando alguien necesita ser salvado y cuando no quiere ser salvado. No me importó lo que dijeron esos niños sobre Silpy, no me importa su cabello, ni los rumores, ni las tonterías que otros puedan inventar. Tampoco me importa si más adelante me juzgan por haberme acercado a ella. Lo único que me importa es que nadie merezca sufrir por ser diferente. La sala quedó en silencio por unos segundos. Un silencio pesado e incómodo. Laus no dijo nada al instante. Solo me miraba. Sus ojos ya no mostraban desconfianza, sino algo más difícil de leer. Asombro, tal vez. Culpa. Gratitud. No lo sabía. Después de unos segundos Laus apoyó una mano sobre la cabeza de Silpiete, acariciando con suavidad su cabello húmedo. Luego volvió a mirarme. Tienes un buen corazón, Emna Glarius, dijo con una voz más calmada, esta vez sin ninguna tensión. Te estaré eternamente agradecido por lo que hiciste. No sabía cómo responder. Sus palabras me tomaron por sorpresa, así que simplemente asentí. Y aunque me cueste creerlo, continuó, levantándose. Me alegra saber que alguien como tú estuvo allí para mi hija cuando más lo necesitaba. Silpy soltó una risita suave mientras aún se aferraba a su pierna. Él bajó la mirada hacia ella, y una sonrisa pequeña pero sincera se formó en sus labios. Así que, ¿quieres ser amigo de mi hija, preguntó sin apartar la vista de su hija. Asentí con más seguridad esta vez. Sí, señor. Si ella me lo permite, quiero ser su amigo. Silpy giró la cabeza hacia mí y asintió con energía, con una sonrisa radiante que hizo que me sintiera más ligero. ¿Sí? Quiero que Emna sea mi amigo, dijo emocionada, y su voz parecía brillar en toda la habitación. La madre, que hasta entonces había observado en silencio con los ojos húmedos, se llevó una mano al pecho y sonrió. Gracias, Emna. De verdad, gracias por cuidar de nuestra hija. Ya se lo había dicho, no tiene que agradecerme, señora, respondí bajando la cabeza en señal de respeto. Laus se acercó y me extendió la mano. Dudé un segundo, pero luego la tomé con fuerza, aunque mi pequeña mano apenas abarcaba la suya. Bienvenido a nuestra casa, Emna. Eres un invitado especial ahora. Y si tú quieres, puedes cenar hoy con nosotros. Mis ojos se abrieron un poco por la sorpresa, no por la invitación, sino porque esta escena me sonaba bastante. Gracias, señor Laus. Puedes decirme solo Laus Emna, dijo con una sonrisa. No hay necesidad de formalidades. Silpy me miró con entusiasmo y luego tiró de la manga de su padre. ¿Podemos jugar un rato, papi? ¿Con Emna? Claro, hija, mientras que nosotros preparamos la mesa puedes jugar con él. Me gustaría hablar más con nuestro invitado. Antes que pudiera decir algo, fui jalado con insistencia por la pequeña Silpiete mientras me dirigía afuera, ante la mirada divertida y feliz, de los dos adultos. Al ser sacado de la casa a la fuerza por una feliz Silpiete, me llevó a su patio de juego en donde solo había un columpio y lo que parecía ser figuritas en el suelo. Silpiete y yo jugamos con el columpio por 1 hora para ver quién llegaba más alto. Estar con ella y ver lo emocionada que estaba al estar jugando conmigo hizo que no pudiera evitar jugar con ella como cuando yo era como ella, un infante de 8 años que solo pensaba en divertirse lo más posible. Y así nos la pasamos jugando diferentes juegos, unos propuesta por la pequeña y otros propuestos por mí. Como el juego de las atrapadas, las escondidas, y muchos más juegos. Por un momento me olvidé de todos, de lo que pasó horas atrás, de lo que pasó días atrás, de lo que pasó meses atrás, de lo que pasó años atrás. Solo existía ese instante, ese jardín, y esa niña feliz, que solo que seguir jugando y ser feliz, y yo, me encargaré de que esa sonrisa no vuelva a ser retorcida por otros. Silpiete también me mostró sus figuritas hechas de madera. La mayoría estaban algo desgastadas, algunas partidas por la mitad, pero aún así ella las trataba como si fueran un tesoros invaluables.
Inevitablemente también jugué con ella con estas, aunque no sepa cómo jugar con estas, al ser un poco penoso al actuar, me gusta imaginar cosas, pero representarlas actuando era otra cosa. Estuvimos así durante algunos minutos más, hasta que llegó el señor Laus y nos dijo que ya entremos, que la cena ya estaba lista. Sin rechistar, los dos fuimos adentro de la casa, no sin antes lavarnos las manos. Una vez las manos limpias entramos a la casa, y nos dirigimos a la mesa donde ya estaban los platos servidos. Nos sentamos y comenzamos a comer. Durante la cena, el señor Laus me hizo algunas preguntas sobre mí, sobre mi familia, mis intereses y más cosas. Yo respondía con tranquilidad, sin ocultar nada, pero sin entrar en muchos detalles que no fueran necesarios. Fue una conversación sencilla, pero agradable. Fue una cena agradable y tranquila. Silpiete hablaba con entusiasmo mientras comía, y también la madre de Silpiete, llamada Serena, luego explicó por qué este nombre, me hacía preguntas sencillas sobre mí, a las que respondía, pero sin ser muy detallista. Sin embargo, todo lo bueno tiene su fin. Los rayos del sol empezaron a teñir el cielo de naranja. Señal que significaba que era hora de irme. Bueno, ya es hora de que me vaya, dije con suavidad, dejando los cubiertos sobre el plato vacío. Silpiete, al escucharme decir eso, bajó un poco la mirada, claramente no quería que me fuera, pero no dijo nada. Te acompañaremos hasta la salida, dijo Laus mientras se levantaba con calma, recogiendo los platos llevándolos al lavaplatos. Después de ayudar un poco, los cuatro salimos hasta la puerta. Ya enfrente de la puerta, me giré para despedirme. Bueno, muchas gracias por dejarme estar aquí y por la cena que me brindaron, estuvo muy rico todo, agradecí mientras me inclinaba en señal de gratitud. Serena me sonrió cálidamente. No fue nada, gracias a ti por venir y quedarte con nosotros, Emna. Fue un gusto tenerte aquí y hablar contigo. Siempre serás bienvenido si deseas volver, devolvió la gratitud Serena. Sin darme cuenta, Silpiete dio un pequeño paso hacia adelante, estando enfrente mío. ¿Ve, vas a volver otro día? La miré unos segundos y levanté mi mano derecha acariciando su cabeza. Jeje, si tú me lo permites, estaría encantado de venir siempre, dije sin apartar la mirada. Si es que no me meto en problemas. Lo último lo pensé para mí mismo, pensando en una escena hipotética que podría pasar en unos minutos o horas después. De verdad. Hablo emocionada. Claro. Si lo deseas, en 2 días puedo volver a tu casa, dije con una sonrisa. Y si quieres, también podemos planear juntos qué días puedo venir a jugar contigo. A Silpi se le iluminaron sus ojitos, y asintió frenéticamente ante mi sugerencia. ¿Sí? Te esperaré ese día. Exclamó, dando un pequeño saltito. No pude evitar reírme ante lo tierna que era esta niña. Pero bueno. Después de despedirme de todos con una última reverencia, me giré con tranquilidad y emprendí el camino de regreso hacia la casa de mis nuevos padres. Mientras regresaba guiándome por pequeñas estructuras de barro que hice mientras caminaba para llevar a Silpiete a su casa. Las estructuras eran hechas como un triángulo con una punta afilada. Mientras caminaba no pude evitar pensar en una cosa que podía pasar en estos momentos. La primera es con el tema de los mocosos. No es que les tenga miedo, el tema es que es posible que esos niñatos vayan con sus padres y me acusen, como hace cada niño, por amenazarlos y golpearlos. Y bueno, con los niños que amenacen no hay tanto problema. Si es cierto que dije que los golpearía si lo volvían a hacer o si se acercaban a Silpi de nuevo, pero en sí solo es eso, una amenaza o advertencia de que no lo volvieran a hacer. Les estoy dejando un ultimátum de que si lo hacían de nuevo, yo actuaría. Así que con eso puede que sea impune si juego bien mis cartas. Pero el problema viene con 2 de ellos. A esos no solo los amenacé, a esos los golpeé. Y no fueron empujes o gritos de parte mía, no, fueron puñetazos directos. Tal vez no con toda mi fuerza, pero sí con la suficiente como para que acabaran en el suelo. Y no fue algo que hice sin pensar, claro que no. En ese momento simplemente actué, sin vacilar. Ver a Silpiete en esa situación hizo que algo dentro de mí se activara casi al instante, verla indefensa y no pudiendo hacer nada me hizo arder en rabia. Pero afortunadamente pude moderar mis golpes un poquito. Pero lo más probable es que los niños vayan con sus padres y les digan que yo les golpe sin ninguna razón, que soy peligroso, o pendejada y media.
Tendría que pensar bien lo que diré en caso. Él es Mama, el niño que nos golpeó. Me detuve en seco y alcé un poco la mirada y ahí estaban. Dos de los mocosos, con una mujer de rostro fruncido, brazos cruzados y mirada inquisitiva clavada en mí. Detrás de ella, estaban mis padres y mi maestro. Los tres con rostros y muecas de decepción y tristeza. Este momento era el que menos quería que pasara, o bueno, podía ser peor. Afortunadamente solo era ellos dos y no todos los que estaban, ya que así no hubiera podido explicar mi punto de vista y rápidamente me tacharían como el malo, que pensándolo bien, ellos sí pudieran creerle a los mocosos ya que he actuado como un idiota todas estas semanas. Pero bueno, quieren jugar así. Jugaré su jueguito, idiotas. Dije mientras levantaba totalmente mi cabeza, viéndolos a todos de frente y listo para bailar en esta pista de baile. Antes de que me maten por terminar hasta aquí este capítulo, déjenme explicarles por qué lo hice. La primera razón por la que acabé hasta aquí este capítulo es que por alguna extraña razón mi teléfono no me deja escribir más de 14.000 palabras. Por lo cual hasta aquí terminó este capítulo. Sé que puede ser un final de mierda, pero es que no encontré otro que me gustara. Pero algo, que de verdad me hace muy feliz, es por fin acabar este capítulo que llevo pensando desde hace un maldito año. No saben el estrés que me dio pensar en cada maldita escena para que me gustara y no sonara a otros fics y me tachen de plagiador. Pero bueno, dejando de lado todo eso, espero que les guste este capítulo y le den todo su amor que se merece, ya que en Wattpad no está teniendo mucho apoyo, y si tienen la posibilidad compártanselo a sus amigos que les gusta leer estas cosas. Sin más que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!